Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de It, de Stephen King, más bien conocido por eso, o el maldito Pennywise. Espero que anden muy bien. Vamos directamente a leer el capítulo porque es bastante, muy larguísimo. Exagerado. Bueno, tan largo no es. Creo que el anterior fue el más tedioso, el de... no me acuerdo cómo se llama la chica. La verdad, tengo amnesia. Bill Denbrough se coge la excedencia. ¿Qué te vas? Repitió Audra. Lo miró, desconcertada, con un poco de miedo. Después, levantó los pies descalzos y los escondió bajo el cuerpo. El suelo estaba frío. Pensándolo bien, toda la mañana estaba fría. El sur de Inglaterra había estado pasando por una primavera excepcionalmente húmeda. Más de una vez. En sus habituales paseos por la mañana y por la tarde, Bill se sorprendía pensando en Miney, pensando, de un modo sorprendido y vago, en Derry. Se suponía que las cabañas tenían calefacción central, así lo decía el anuncio, y había, por cierto, una caldera en el diminuto sótano, escondida en lo que, en otros tiempos, había sido una carbonera, pero él y Audra habían descubierto, apenas iniciada la filmación, que los británicos no tenían la calefacción central la misma idea que los norteamericanos. Al parecer, para los británicos había calefacciones centrales siempre que uno no orinara un carambano de hielo al levantarse. En ese momento era de mañana, apenas las 8 menos cuarto. Bill había colgado el teléfono 5 minutos antes. No puedes irte así, Bill. Lo sabes muy bien. Para Bill, creo que, bueno, Bill era el hermano mayor de Georgie. O sea, él tiene problemas de tartamudez cuando era niño y creo que de adulto él es escritor, básicamente, y también hace guiones para una película a base de su libro. Creo que ese es el futuro de Bill. Es preciso, dijo él. Al otro lado de la habitación había un bar. Se acercó para tomar una botella de Glenfiddich del último estante y se sirvió una copa. Parte de la bebida cayó fuera del vaso. ¡Mierda! Murmuró. ¿De quién era la llamada? ¿Qué es lo que te asusta, Bill? No estoy asustado. ¿Ah, no? ¿Siempre te tiemblan así las manos? ¿Siempre tomas una copa antes de desayunar? Bill volvió a su silla, con la bata revoloteándole contra los tobillos, y se sentó. Trató de sonreír, pero su esfuerzo triste al que renunció enseguida. En el televisor, el locutor de la BBC desenvolvía su paquete de malas noticias matinales antes de pasar el resultado de los últimos partidos de fútbol. Al llegar a la pequeña aldea suburbana de Flet, un mes antes de iniciarse la filmación, ambos se habían maravillado de la calidad técnica de la televisión británica. Con un buen aparato, uno tenía la sensación de que podía meterse en la escena. ¿Tiene más líneas o algo así? Dijo Bill. No sé por qué, pero es una maravilla, había replicado Audra. Eso fue antes de descubrir que gran parte de los programas eran norteamericanos, como el de Dallas o interminables espectáculos deportivos que iban de lo arcano y aburrido. Campeonato de dardos, en lo que todos los participantes parecían luchadores hipertensos, a lo simplemente aburrido. El fútbol británico era malo, el cricket aún peor. Últimamente he estado pensando mucho en casa, dijo Bill, y tomó un sorbo de bebida. ¿En casa? Se extrañó ella, tan honradamente que él rió. Pobre Audra, casi 11 años de matrimonio con un tío y no sabes nada de él. ¿Qué sabes de eso? Volvió a reír y consumió el resto de la bebida. Su risa gustó tan poco a la mujer como lo de verlo con un vaso de whisky en la mano a esa hora de la mañana. Esa carcajada sonaba como si quisiera ser
en realidad, un aullido de dolor. Me gustaría saber si alguno de los otros tienen una esposa o un marido que están descubriendo en este momento. Lo poco que saben. Bueno, supongo que sí. Forzosamente. Sé que te amo, Billy, dijo ella. Durante 11 años, eso ha sido bastante. Lo sé, le sonrió. Fue una sonrisa dulce, cansada y asustada. Por favor, cuéntame qué ocurre. Estas son las mujeres que valen la pena, carajo. Lo miraba con sus adorables ojos grises, sentada en esa casa alquilada, con los pies escondidos bajo el ruedo de su camisón. La mujer con la que se había casado por el amor, la que aún amaba, trató de ver a través de sus ojos para averiguar qué sabía ella. Trató de verlo como si fuera un cuento. Podía, pero era un cuento que jamás se vendería. He aquí un pobre he aquí un pobre muchachito de estado de Maine, que va a la universidad gracias a una beca. Durante toda su vida ha querido ser escritor, pero cuando se inscribe en los cursos literarios se encuentra perdido, sin brújula, en una tierra extraña y atemorizante. Hay un tipo que quiere ser Updil, Udipke, otro desea ser un Fauntclair en versión de Nueva Inglaterra, solo que quiere escribir novelas sobre la triste vida de los pobres en versos libres. Hay una muchacha que admira a Joyce Carol Oates. Stephen King. La verdad que intenté resumirlo con IA, pero la IA resume muy como el culo. Comprobadísimo. Le decís resumirme un poco, le decís, no sé, un 30%, cosas así, te deja así o no te resume un carajo. Así que odio estas partes que empieza a hablarme de pelotudeces como Joyce Carol Oates, no sé qué mierda sos, pero me caes mal. Faulkner, Updike, chúpeme un huevo, chúpeme bien un huevo. Pero piensa que, por haber sido nutrida en una sociedad sexista, Oates es redactiva en un sentido literario. Oates no podía ser limpia, dice esta muchacha. Ella será más limpia. También está el graduado gordo y bajito, que no puede hablar sino en murmullos. Ese tío ha escrito una obra en la que participan 12 personajes. Cada uno de ellos dice una única palabra. Poco a poco, los espectadores se dan cuenta de que, al reunir esas palabras sueltas, se obtiene la frase: la guerra es la herramienta de los sexistas mercaderes de muerte. La obra de este tío es calificada con un sobresaliente por el hombre que dicta el seminario de literatura creativa. Ese instructor ha publicado 4 libros de poesía y sus tesis de licenciatura, todo en la imprenta de la universidad. Fuma cannabis y un medallón con el símbolo de la paz. Digo cannabis para no decir la palabra. La obra del gordo murmurado es representado por un grupo teatral guerrillero durante la huelga contra la guerra de clausura el recinto universitario de mayo de 1970. ¿Qué me importa? El instructor representa a uno de los personajes. Mientras tanto, Bill ha escrito un relato de misterio del tipo Cuarto Cerrado, 3 de ciencia ficción y varios de terror, que están en deuda con Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Richard Matheson. Aguanta H.P. Lovecraft. En años posteriores diría esos relatos se parecían a una carroza fúnebre de 1850, equipada con un motor de carreras y pintada de rojo chillón. Uno de los relatos de ciencia ficción vuelve con una mención honorífica. Este es el mejor, escribe el instructor en la carátula. En el rompehuelgas alienígena vemos el círculo vicioso en el que la violencia engendra violencia. Me gustó, especialmente la nave espacial con morro de aguja, como símbolo de la incursión sociosexual, aunque esto se mantiene en una sugerencia algo confusa. Resulta interesante. Los otros no consiguen nada mejor que un aceptable. Por fin, un día se levanta en medio de la clase después de que se ha analizado la viñeta de un joven cetrina, donde se habla de una vaca examinando un motor abandonado en un campo desierto. Eso puede ser o no después de una guerra nuclear, durante 70 minutos.
poco más o menos. La joven cetrina, que fuma un cigarrillo tras otro y se pellizca ocasionalmente los granos de las sienes. Insiste en que la viñeta es una declaración sociopolítica, a la manera de Orwell en sus primeros tiempos. La mayor parte de la clase está de acuerdo, incluido el instructor, pero la discusión sigue y sigue. Cuando Bill se pone de pie, toda la clase lo mira. Es alto y tiene cierta presencia, hablando con cuidado sin tartamudear. Hace más de 5 años que no tartamudea. Dice: no comprendo en absoluto, no comprendo nada de todo esto. ¿Es forzoso que un relato deba ser socio algo? ¿Política, cultura, historia? ¿No son ingredientes naturales de cualquier relato? Si está bien contado. Es decir, mira, en derredor, ve ojos hostiles y comprende, oscuramente, que lo consideran una especie de ataque. Tal vez lo sea. Están pensando que quizás tenga un sexista mercader de la muerte entre ellos. Es decir, ¿usted no puede permitir que un relato sea simplemente un relato? Nadie responde. El silencio sale como el hielo de una rueca. Bill sigue allí, de pie, pasando la vista de un par de ojos indiferentes al que sigue. La muchacha centrina lanza bocanadas de humos y apaga los cigarrillos en un cenicero que ha traído en su mochila. Por fin, el instructor dice suavemente, como si hablara con un niño en medio de un berrinche inexplicable: ¿te parece que William Faulkner no hacía otra cosa que contar relatos? ¿Te parece que Shakespeare solo le interesaba hacer dinero? Vamos, Bill, dinos qué opinas. Después de una larga pausa en la que estudia honradamente la pregunta, Bill contesta: opino que eso está bastante cerca de la verdad. Creo, dice el instructor, jugando con su bolígrafo y sonriendo a Bill con los ojos entrecerrados, que aún tienes mucho que aprender. El aplauso se inicia en algún punto de la parte trasera del salón. Bill se va, pero vuelve a la semana siguiente, decidido a no cejar. Mientras tanto, ha escrito un relato titulado Lo Oscuro, sobre un niño que descubre un monstruo en el sótano de su casa. El niño se enfrenta al monstruo, lucha con él y acaba por matarlo. Bill siente una especie de exaltación sagrada mientras lo escribe. Hasta le parece que no está escribiendo, sino que permite que el relato fluya a través de él. En cierto instante deja el bolígrafo y saca su mano, acalorada y dolorida, al frío del invierno, donde sus dedos casi echan humo por el camino de temperatura. Se pasea por un rato, con sus botas verdes cortadas, que chirrean en la nieve como diminutas bisagras sin aceitar. El relato parece abultarle la cabeza. Le da un poco de miedo, en modo que necesita salir. Siente que, si no consigue salir a través de su mano apresurada, le hará estallar los ojos en su urgencia por escapar y convertirse en algo concreto. Ahora sí que lo hago polvo, confiesa a la ventosa oscuridad invernal, y ríe un poco. Una risa estremecida. Se da cuenta de que, por fin, ha descubierto cómo hacerlo. Después de intentarlo durante 10 años, de pronto ha hallado el botón de arranque en esa gran excavadora muerta que tanto espacio ocupa dentro de su cabeza. Y se ha puesto en marcha. No estaba hecha para llevar a los bailes a las chicas bonitas. No es un símbolo de estatus. Es algo serio. Puede acabar con todo. Y si él no se anda con cuidado, acabará también con él. Corre dentro y termina. Lo oscuro como si estuviera al rojo. Después de escribir hasta las 4 de la madrugada, por fin se queda dormido sobre la carpeta. Si alguien le hubiera sugerido que en realidad estaba escribiendo sobre Georgie, su hermano, se habría sorprendido. Hace años que no piensa en Georgie. Al menos, eso cree honestamente. El relato vuelve con un insuficiente garabateado en la página del título.
Abajo, el tutor ha garabateado 2 palabras, en letra mayúscula. Basura. Chilla una mierda, aúlla la otra. Bill lleva el manuscrito de 15 páginas a la estufa de leña y abre el portezuela. Está a punto de arrojarlo al interior cuando capta, de pronto, lo absurdo de lo que está haciendo. Se siente en su mecedora, contempla un póster de Grande Full Dead y se echa a reír. ¡Mierda! Bueno, que sea mierda, al mundo está lleno de ella. ¡Que el mundo se venga abajo!, exclama Bill, y ríe, hasta que le brotan lágrimas de los ojos y le rueda por la cara. Vuelve a mecanografiar. Bueno, mecanografiar antes era una profesión ser mecanógrafo, que era básicamente poder escribir en una máquina de tinta, pero sin ver. O sea, para ser mecanógrafo tenés que básicamente aprender a analizar el teclado. Básicamente ahora somos todos mecanógrafos con esto. Pero lo que tiene ahora es que te confundís, atrás borrás y listo. Antes no te podías escribir, de equivocar una letra, porque tenés que empezar a escribir todo completo. Porque si lo empezás a editar, o sea, tenés que borrar tinta y escribir arriba, no era un documento bien hecho. O sea, mi mamá es mecanógrafa. Y es un laburo muy difícil, era muy difícil. Porque digo, ahora bueno, te mandás un moco, borrás y listo, pero antes de equivocarte en algo que estaba hecho en tinta, te podía arruinar trabajo de horas. Por eso todos lo hacían a mano, ¿no? Todos lo escribían, bla, 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 hasta que prácticamente vos leyendo, y vas escribiendo. Básicamente leyendo a un documento para no confundirte. Y bueno, después están los pros de Elite, que ya directamente escribían sobre la marcha. Bueno, perdón, me dejé llevar. La página del título para reemplazar la que exhibe la opinión del instructor y envía el cuento a una revista para hombres, llamada White Tie, aunque por lo que Bill puede apreciar, debería llamarse Mujeres desnudas con cara de drogadictas. Su manoseado catálogo de editores dice que aceptan cuentos de terror. Los 2 números que ha comprado contenían, por cierto, 4 relatos. De ese tipo entre las mujeres desnudas y la publicidad de películas pornográficas y productos para las potencias sexuales, para el amigo. Uno de ellos, escrito por alguien llamado Dennis Etchison, es bastante bueno. Envía al oscuro sin grandes esperanzas. Ha ofrecido varios cuentos a diversas revistas sin conseguir otra cosa que notas de rechazo. Pero queda asombrado, y en la gloria cuando el editor de White Tie lo compra por $200. Pagaderos en el momento de su publicación. El hombre agrega una breve nota diciendo que es el mejor cuento de terror desde que Ray Bradbury publicó el frasco. Es una lástima que solo vayan a leerlo unas 70 personas de costa a costa, agrega. Pero a Bill Denbrough no le importa. $200. Vale, ¿qué me importa? Así lo lea una persona, así como los videos. Con que a vos hagas algo que te guste, una persona, una nada más, una, no pidas más, una, se prenda y lo vea, o le preste atención a tu trabajo, de lo que sea, y esté interesado en eso, ya ganaste. Ya si le interesa a una persona, listo. Los demás van a venir en su momento, pero nunca desvalorices a esa una persona que te está bancando, porque es el primer tornillo para la máquina. Se presenta a su tutor con una nota de renuncia al seminario de literatura creativa. Su tutor la firma. Bill pega la nota a la elogiosa carta del editor y clava ambas cosas en el tablón de anuncios, junto a la puerta de su instructor. En la esquina del tablero hay una historieta antibélica, y de pronto, como moviéndose por cuenta propia, sus dedos sacan el bolígrafo del bolsillo y cruzan la tira cómica. Si la ficción y la política llegan alguna vez a ser intercambiables, voy a suicidarme, porque ya no sabré qué hacer. La política cambia siempre, ¿se dan cuenta? Los cuentos jamás. Hace una pausa. A continuación, sintiéndose un poco bajo, pero sin poder evitarlo, agrega: creo que usted tiene mucho que aprender. 3 días después, le vuelve
3 días después le vuelve, por correspondencia, su nota de renuncia. El instructor la ha firmado. En el espacio designado para calificación en el momento de dejar el curso, no ha, no ha puesto el incompleto o el regular, que habría correspondido por las notas obtenidas. Hay en cambio un furioso insuficiente, plantado sobre la línea. Abajo, el instructor ha escrito: ¿Usted cree que el dinero demuestra algo, Denbrough? Bueno, en realidad sí, dice Bill, a su apartamento vacío. Y una vez más... Che, la página es infinita esta. Y una vez más comienza a reír como enloquecido. En sus últimos años de universidad, se atreve a escribir una novela porque no tiene idea de lo que está emprendiendo. Escapa de la experiencia rajuñando y con miedo, pero vivo, y con un manuscrito de casi 500 páginas. Lo envía a The Wickens, sabiendo que será la primera de muchas paradas para su libro, que trata de fantasmas. Pero le gusta el logotipo de Vikings, y la editorial es, por lo tanto, un buen sitio para comenzar. En realidad, la primera parada es también la última. Viking compra el libro. Y así comienza el cuento de hadas para Bill. El antiguo Bill, el Tartajas, alcanza el éxito a la edad de 23 años. El Tartajas quiere decir el tartamudo. El tartamudo, claro. El Ezequielito, básicamente. Yo soy Ezequielito. 3 años más tarde, a 4.500 kilómetros de Nueva Inglaterra, logra una extraña especie de celebridad al casarse con una estrella de cine, 5 años mayor que él, en la iglesia de Hollywood. Los periodistas dedicados al cotilleo del espectáculo le auguran 7 meses de duración, según dicen. La única duda es si acabará en divorcio o en anulación. Los amigos y enemigos de ambas partes tienen más o menos la misma sensación, dejando a un lado la diferencia de edad. Las disparades son asombrosas. Él es alto, se está quedando calvo y se inclina un poco hacia la gordura. Habla lentamente cuando está acompañado y a veces parece casi inarticulado. Audra, por el contrario, es una estatuaria belleza de pelo castaño rojizo. Se parece menos a una mujer terrestre que a una criatura de cierta raza superior y divina. Se ha contratado a Bill para que escriba el guión de su segunda novela, Los Rápidos Negros, sobre todo porque el derecho a hacer al menos el primer borrador es una condición de venta inmutable, aunque su agenda gimiera, considerándolo una locura. El borrador ha resultado bastante bueno, por cierto, y ha sido invitado a Universal City para revaloración y reunión de producción. Su agente es una mujer menuda, llamada Susan. Exactamente mide 1,5 metros de estatura. Es violentamente energética y aún más violentamente enfática. No lo hagas, Billy, le aconseja. Despídete del asunto. Tienes mucho dinero invertido en eso y puedes conseguir que a uno de los buenos escriba en el guión. Hasta Goldman, tal vez. ¿Quién? William Goldman. El único buen escritor que se dedicó a eso y consiguió las dos cosas. ¿De qué estás hablando, Susu? Se quedó allí y sigue bien, dijo ella. Las posibilidades de lograr eso son como de curarse de un cáncer de pulmón. Se puede, pero ¿quién hace el intento? Te quemarás en sexo y alcohol, o en alguna de esas nuevas drogas. Los ojos pardos de Susan, enloquecedoramente fascinantes, chiporrotean con vehemencia en su dirección, y se encarga el trabajo a cualquier inepto, y no a alguien como Goldman. ¿Qué importa? El libro está seguro. No le pueden cambiar una palabra. Susan, escucha, Billy. Cobra tu dinero y huye. Eres joven y fuerte. Eso es lo que le gusta. Si vas primero te cercenarán la autoestima. Después la capacidad de escribir. 10 palabras seguidas. Pero lo peor es que te quitan los testículos. Escribe como un adulto.
pero eres solo un niño con la frente muy grande. Tengo que ir. ¿Alguien te tiró un pedo aquí adentro? Contraataca ella. Porque aquí apesta. En serio, tengo que hacerlo. ¡Por Dios! Necesito alejarme de Nueva Inglaterra. Tiene miedo de decir lo que viene a continuación, porque es como pronunciar una maldición, pero se lo debe. Tengo que irme lejos de Maine. ¿Por qué? No sé, pero así es. ¿Me estás diciendo algo real, Billy? ¿O hablas simplemente como escritor? Es real. Durante esta conversación están juntos en la cama. Ella tiene los pechos pequeños como melocotones, dulce como melocotones. Él la ama mucho, pero no como ambos saben, no como ambos saben que sería buen, bueno amar. Ella se sienta, con un revoltijo de sábanas en el regazo, y enciende un cigarrillo. Está llorando, pero lo más probable es que crea que Bill no lo sabe. Hay solo un brillo en sus ojos. Parece más prudente no mencionar el asunto, aunque él no la ame como sería buen amar. Le tiene muchísimo afecto. Está bien, vete, dice ella, con voz seca y profesional, girando en su dirección. Cuando estés listo, si todavía tienes fuerza, dame un telefonazo. Yo iré a recoger los pedazos si queda alguno. Ah, pobrecita. Para. La versión fílmica de Los Rápidos Negros se titula El foso del demonio negro. Y Audra Phillips representa el personaje femenino principal. El título es horrible, pero la película resulta bastante buena, y él solo pierde una parte de sí en Hollywood, su corazón. Bill, dijo Audra otra vez, arrancándolo de esos recuerdos. Él vio que había apagado el televisor, miró por la ventana y vio la niebla que hociqueaba los vidrios. Te explicaré todo lo que pueda, dijo. Es lo menos que mereces, pero antes debes hacer dos cosas por mí. De acuerdo. Prepara otra taza de té y dime qué sabes de mí, o crees saber. Ella lo miró intrigada. Luego fue hacia el aparador. Sé que eres de Maine, dijo sirviéndole el té. Aunque no era inglesa, su voz había adquirido un dejo de entonación británica. Secuela de la parte representada en El Desván, la película por cuya filmación estaba allí. Era el primer libreto original de Bill. También se le había ofrecido la dirección, pero la había rechazado. Gracias a Dios, de lo contrario, viajar ahora habría sido arruinado todo por completo. Sabía lo que iban a decir todos los del equipo por Bill. Muestra la hilacha. Otro maldito escritor más loco que la rata letrina. Bien sabía Dios que se sentía bastante loco en esos instantes. Sé que tenías un hermano al que querías mucho y murió, prosiguió Audra. Sé que creciste en una ciudad llamada Derry. Te mudaste a Bangor, 2 años después de la muerte de tu hermano, y a los 14 a Portland. Sé que tu padre murió de cáncer de pulmón cuando tenías 17, y escribiste un éxito de ventas cuando todavía se estaba en la universidad, manteniéndote con una beca y un trabajo de media jornada en una empresa textil. Eso tiene que haberte parecido muy extraño, a cambio de ingresos, de perspectivas. Cuando volvió a su lado, él le vio, en la cara, que acababa de darse cuenta de los espacios ocultos entre ambos. Sé que escribiste Los Rápidos Negros un año después y fuiste a Hollywood. Y la semana antes de iniciarte la filmación conociste a una mujer muy complicada, llamada Audra Phillips, que sabía en parte lo que estaba pasando, lo de esa descabellada incomprensión porque había sido sencillamente Audrey Philpott hasta 5 años antes. Y esa mujer se estaba ahogando. No, Audra. Ella le sostuvo la mirada serena. Oh, ¿por qué no? Seamos francos y llamemos a la cosa por su nombre. Me estaba ahogando.
Descubrí las anfetaminas 2 años antes de conocerte. Un año después, la cochinaína, que era todavía mejor. Una anfeta en la mañana, coca por la tarde, vino por la noche y un Valium a la hora de acostarse. Las vitaminas de Audra, demasiadas entrevistas importantes, demasiados papeles buenos. Daba risa de tan parecida a los personajes de Jacqueline Susan. ¿Sabes cómo imagino ahora ese periodo, Will? No. Ella bebió un sorbo de té sin dejar de mirarlo a los ojos y sonrió. Era como correr por la rampa móvil del aeropuerto de Los Ángeles. ¿Comprendes? No del todo. Es una rampa móvil, de unos 400 metros. Conozco la rampa, pero no sé qué estás. Si te quedas de pie en ella, te lleva hasta la zona de entregas de equipaje, pero no hace falta que te quedes inmóvil. Puedes caminar o correr. Y parecía que lo estás haciendo como de costumbre porque tu cuerpo olvida que estás agregando velocidad a la rampa. Por eso al final ha puesto esos letreros que dicen: circule despacio, rampa móvil. Cuando te conocí, me sentía como si hubiera salido a toda carrera esa rampa a un suelo que ya no se movía. Mi cuerpo iba 9 kilómetros por delante de mis pies. No se puede mantener el equilibrio. Tarde o temprano te caes de narices. Pero yo no me caí, porque tú me sostuviste. Apartó el té para encender un cigarrillo sin dejar de mirarlo. Él solo vio que le temblaba la mano por imperceptible estremecimiento de la llamada que se movió del lado al lado antes de encontrar el extremo del cigarrillo. Ella aspiró profundamente y exhaló un veloz chorro de humo. ¿Qué otra cosa sé de ti? Sé que pareces tenerlo todo controlado. Nunca se te ve con prisa por pasar a la próxima copa, a la próxima reunión, a la próxima fiesta. Pareces convencido de que todo eso estará allí, si lo deseas. Hablas despacio, supongo que en parte por el acento de Maine, pero sobre todo por tu modo de ser. Entre todos los hombres que conozco, fuiste el primero que se atrevió a hablar despacio. Yo tenía que aminorar la marcha para escucharte. Cuando te miraba, Bill, veía que a alguien que jamás corría en la rampa móvil, porque estaba seguro de que la rampa lo llevaría a su destino. Parecía no haberte tocado la histeria y la exageración. No alquilaste el Rolls Royce para lucirlo los sábados por la tarde con tu propio nombre grabado en las placas. No tenías un agente de prensa para que hiciera publicar artículos en la revista Cotilleo. Nunca te presentaste en esos programas de entrevista para lucirte. A los escritores no los invitan, a menos que sepan hacer trucos con las cartas, o algo similar, dijo él sonriendo. Es como una ley nacional. Pensó que ella también sonreiría, pero no fue así. Sé que siempre tuviste esa mano cuando te necesité. Cuando salí volando de la rampa móvil, tal vez me salvaste de tragar la píldora que no correspondía después de haber bebido demasiado. O tal vez yo habría salido a flote de todos modos. Y no hago sino dramatizar, pero no lo creo así. Adentro, donde estoy yo, no me lo parece. Apagó el cigarrillo. Algo que solo había dado 2 caladas. Sé que desde entonces nunca me has fallado, ni yo a ti. Nos entendemos en la cama. Antes eso me importaba muchísimo, pero también nos entendemos fuera de ella. Y ahora eso me parece más importante. Siento que podría envejecer contigo sin dejar de ser valiente. Sé que bebes demasiadas cervezas y que no haces suficiente ejercicio. Sé que algunas noches tienes pesadillas. Él se sobresaltó. Fue un desagradable sobresalto, casi un susto. Nunca sueño. Ella sonrió. Eso dices a los periodistas cuando te preguntan de dónde saca las ideas, pero no es cierto, a menos que cuando gruñes todas las noches sea por indigestión. Y no creo que sea eso, Billy. ¿Hablo dormido? Preguntó él, cauteloso. No recordaba ningún sueño.
Ninguno en absoluto, bueno o malo. Audra sintió. A veces, pero nunca llegó a entender lo que dices. Y un par de veces has llorado. Él la miró, inexpresivo. Tenía mal gusto en la boca. Le corría por la lengua garganta abajo, como el sabor de la aspirina disuelta. Ahora ya sabes qué sabor tiene el miedo, pensó. Era hora de que lo averiguaras, teniendo en cuenta todo lo que has escrito sobre el tema. Supuso que uno acababa por acostumbrarse al sabor, siempre que viviera lo suficiente. Súbitamente los recuerdos estaban tratando de entrar en tropel. Era como si estuviera en la mente un saco negro que se hinchaba, amenazando con escupir nocivos, sueños, retazos desde el subconsciente, hacia el campo mental de visión dominado por su mente racional alerta. Y si eso ocurriera de pronto, enloquecería. Trató de empujarlo todo hacia atrás, y lo consiguió, pero no antes de oír una voz. Era como si alguien sepultado vivo hubiera gritado desde el suelo. Era la voz de Eddie. Me salvaste la vida, Bill. Esos muchachos me vuelven loco. Algunas veces creo que quieren matarme, de verdad. Tus brazos, dijo Audra. Bill se lo miró. La miró. Se le había puesto carne de gallina, pero no eran bultitos pequeños, sino enormes puntos blancos, como huevos de insectos. Los dos observaron fijamente, sin decir nada, como si contemplaran una interesante pieza de museo, hasta que la carne de gallina desapareció, poco a poco. En el silencio siguiente, Audra dijo: "Y sé otra cosa. Alguien te llamó esta mañana desde Estados Unidos y dijo que debías abandonarme". Él se levantó, echó un breve vistazo a la botella de licor y entró en la cocina. Volvió con un vaso de zumo de naranja diciendo: "Sabes que yo tenía un hermano, y sabes que murió, pero no fue asesinado". Audra aspiró rápidamente. ¿Asesinado? Está mal escrito. Sabes que yo tenía un hermano, y sabes que murió, pero no que fue asesinado. Ah, está. Audra aspiró rápidamente. ¿Asesinado? Oh, Bill, ¿por qué no me lo... ¿Por qué no te lo conté? Rió él, otra vez con esa risa que parecía un ladrido. No sé. ¿Qué pasó? Por entonces vivíamos en Derry. Habíamos sufrido una inundación, pero ya estaba pasando, y Georgie se aburría. Yo estaba en la cama con gripe. Él quiso que le hiciera un barquito de papel. Yo había aprendido a hacerlos en el campamento de verano, el año anterior. Dijo que iba a hacerlo navegar por las alcantarillas de Wickham y Jackson, porque estaban todavía llenas de agua. Entonces le hice un barquito. Él me dio las gracias y salió. Fue la última vez que vi a mi hermano, Georgie, con vida. Si no hubiera estado con gripe, tal vez había podido salvarlo. Hizo una pausa, frotándose la mejilla izquierda con la mano derecha, como si buscara un crecimiento de barba. Sus ojos, aumentados por los lentes de las gafas, parecían pensativos, pero no estaban mirando a Audra. Ocurrió allí mismo, en Wickham Street, no muy lejos de la intersección con Jackson. El que lo mató le arrancó el brazo izquierdo, tal como un niño podría arrancarle la ala a una mosca. El forense dijo que había muerto por el shock o por las pérdidas de sangre. Por lo que pude ver, poco importaba la diferencia. Por Dios, Bill. Te preguntarás por qué nunca te lo conté. La verdad es que yo tampoco lo sé. Estamos casados desde hace 11 años y hasta ahora no te habías enterado de lo ocurrido con Georgie. Yo conozco a toda tu familia, hasta tus tíos. Sé que tus abuelos murieron en un taller de Iowa, jugando con la sierra móvil mientras estaban borrachos. Lo que sé por la... ¿Eh? Lo sé por la gente casada, por ocupada que esté. Llegas a decir casi todo al cabo de un tiempo. Aunque acaben por aburrirse y dejen de escuchar, lo captan de cualquier modo. Por ósmosis. ¿O no estás de acuerdo?
Sí, dijo ella, débilmente. Estoy de acuerdo, Bill. Y nosotros siempre hemos podido conversar, ¿verdad? Ninguno de nosotros se aburrió nunca hasta el punto de captar por ósmosis, ¿verdad? Bueno, comentó ella. Eso pensé siempre, hasta hoy. Vamos, Audra. Sabes que todo lo que me ha pasado en los últimos 11 años de mi vida, cada operación, cada idea, cada resfriado, cada amigo, cada individuo que me haya tratado bien o mal. Sabes que me acostaba con Susan. Sabes que a veces, cuando bebo, me pongo estúpido y pongo discos a un volumen exagerado. Especialmente los de Grateful Dead, dijo ella. Él rió. Esta vez ella respondió la sonrisa. Sabes también lo más importante, las cosas que deseo. Sí, creo que sí, pero esto... Hizo una pausa. Sacudió la cabeza y caviló por un instante. ¿Cómo se relacionan esta llamada con tu hermano Bill? Deja que te lo diga a mi modo. Si me apresuras a fondo del asunto me verás en un enredo es tan grande y tan extrañamente horrible, que trato de llegar a eso sigilosamente, ya sabes. Nunca se me ocurrió contarte lo de Georgie. Ella lo miró con el entrecejo fruncido y sacudió la cabeza un poquito. No comprendo. Lo que trato de decirte, Audra, es que no he pensado en Georgie desde hace 20 años más o más. Pero me dijiste que tenías un hermano llamado... Repetía un dato. Eso es todo, su nombre era una palabra. No arrojaba sombras alguna en mi mente. Pero tal vez arrojaba una sombra en tus sueños, dijo Audra. Su voz era muy baja. Los quejidos, los llantos. Ella sintió. Supongo que tienes razón, dijo él, casi con seguridad. Pero los sueños que uno no recuerda no cuentan, ¿verdad? ¿Pretendes decirme que nunca pensaste en él para nada? Exactamente. Ella sacudió la cabeza, francamente incrédula. ¿Ni siquiera en la forma horrible en que murió? Hasta hoy, no, Audra. Ella lo miró y volvió a sacudir la cabeza. Antes de casarnos me preguntaste si tenía hermanos. Yo dije que mi único hermano había muerto cuando yo era niño. Sabía que mis padres ya no estaban. Y tienes tantos parientes que tu familia ocupa todo tu campo de atención. Pero eso no es todo. ¿A qué te refieres? No es solo Georgie lo que ha estado en ese agujero negro desde hace 20 años. No he empezado en Derry en sí, ni los chicos que eran mis amigos. Eddie, Richie, Stan, Bev. Se mesó el pelo con una risa estremecida. Es como tener un caso de amnesia tan grave que uno no sabe que es amnésico. Y cuando llamó Mike, ¿quién es Mike? Otro de los chicos de la pandilla. La pandilla que formamos cuando murió Georgie. Claro que ya no es un chico, ninguno de nosotros lo es. El que llamó era Mike. Por cable transatlántico. Dijo, hola, ¿hablo con la casa de Bill? Yo dije que sí. ¿Y él? Bill, ¿eres tú? Y yo, sí. Y él dijo, soy Mike. Para mí no quería decir nada. Audra como si fuera un vendedor de enciclopedia o de disco. Y entonces agregó, desde Derry. Cuando dijo eso fue como si abriera una puerta dentro de mí, dejando pasar una luz horrible. Y recordé quién era. Me acordé de Georgie. Me acordé de los otros. Todo esto pasó. Bill chasqueó los dedos. Así. Y adiviné que iba a pedirme que fuera. Que volviera a Derry. Sí. Él se quitó las gafas. Se frotó los párpados y volvió a mirarla. Audra no había visto nunca un hombre tan asustado. Que volviera a Derry. Porque los prometió. Porque lo prometimos. Dijo. Y es cierto, lo prometimos. Todos nosotros. Los chicos. Estábamos en el arroyo que corría por los Barrens, tomados de la mano, formando un círculo y nos habíamos cortado las palmas con un trozo de vidrio. Éramos como un grupo de chiquillos jugando al juramento de sangre, solo que era real. Demostró las palmas.
En el centro de cada una se veía una cerrada escalerilla y de líneas blancas que podía ser el tejido cicatrizado. Ella había tomado esas manos incontables veces sin repasar jamás esas cicatrices. Eran borrosas, sí, pero habría jurado... ¿Y la fiesta? Aquella fiesta. No se trataba de la fiesta en que se había conocido, aunque la segunda constituía en perfecto final del libro para la primera. Al terminar la filmación de El foso del demonio negro, había sido un festejo ruidoso y con mucho alcohol, digno ejemplo de todo lo que se hacía en Topanga Cañón. Tal vez un poco menos perverso que otras fiestas a las que ella había asistido en Los Ángeles, porque la filmación había salido mejor de lo que cabía esperar. Y todos lo saben, para Audra Philip mucho mejor aún, pues se había enamorado de William. ¿Cómo se llamaba la autoproclamación quiromántica? Audra no podía recordarlo, pero era una de las dos ayudantes de maquillador. Recordaba que la muchacha, a cierta altura de la fiesta, se había quitado la blusa, descubriendo el sostén sutilísimo que le llevaba abajo. ¿Ves? Todas estas pelotudeces a mí no me interesan. Dios mío. No, no. Después me parece que buscar el libro de Itz resumido porque hay muchos detalles que no me interesan. Todo este mambo de la fiesta. Ay, boludeces así, del nombre de las calles, toda esa cansada. Me seca la mente el leer al pedo. Siento que es como el relleno de las películas de la serie, es todo lo relleno al pedo. Como que capaz que el libro al paso que va, ya leímos 113 carillas. Capaz que ya, no sé, para mí 400, 500 páginas capaz que es suficiente. Así que pues, cuando lo leamos completo vamos a ver si tengo razón o no. Que llevaba abajo para atársela en la cabeza, como si fuera un pañuelo de gitana, excitada por el cannabis y el vino. Había pasado el resto de la velada leyendo las manos, al menos hasta que perdió el sentido. Aura ya no recordaba si la interpretación de la muchacha había sido buena o mala, ingeniosa o estúpida, porque también ella estaba bastante excitada, aquella noche. Lo que sí recordaba era que, en cierto momento, la chica había tomado la palma de Bill y la de ella, diciendo que concordaban exactamente. Eran vidas gemelas, dijo. Recordaba haber mirado, bastante celosa, mientras la muchacha seguía las líneas de aquella palma con una uña excitante esmaltada. Qué celos estúpidos en esa extraña subcultura de cine, donde los hombres daban palmaditas en los traseros femeninos con la misma indiferencia con que, en Nueva York, se le daba un beso en la mejilla. Pero había algo íntimo en ese rastreo, y por entonces la palma de Bill no había existido ninguna cicatriz blanca. Audra estaba segura de sus recuerdos, pues había observado la charada con los ojos celosos de la enamorada. Estaba segura del hecho. Y así se lo dijo a Bill. Él asintió. Tienes razón. En esa época no estaba allí. Y aunque no podría jurarlo, no creo que estuviera allí anoche. Ralph y yo estuvimos haciendo pulsos en el Plough and Barrow por la cerveza. Me habría dado cuenta. Le sonrió. La sonrisa era seca, sin humor, llena de miedo. Creo que aparecieron cuando llamó Mike. Eso es lo que creo. Eso no es posible, Bill. Pero Audra alargó la mano hacia los cigarrillos. Bill se estaba mirando las manos. Lo hizo Stan, comentó. Nos cortó la palma con un fragmento de botella de Coca-Cola. Ahora lo recuerdo con toda claridad. Miró a Audra. Sus ojos parecían doloridos y desconcertados tras las gafas. Recuerdo cómo brillaba ese trozo de vidrio al sol. Era una de las nuevas de vidrio claro. Las de antes eran verdes, ¿recuerdas? Ella sacudió la cabeza, pero Bill no la vio. Todavía estaba estudiando sus manos. Recuerdo que Stan dejó sus propias manos para el final.
Fingió que se iba a cortar las muñecas y no las palmas. Creo que fue solo una broma, pero estuvo a punto de correr hacia él, para impedírselo. Por 1 o 2 segundos pareció decidido. No, Bill, dijo ella en voz baja. Esa vez tuvo que afirmar el encendedor, sujetándose la mano derecha con otra, como el policía que apunta con su revólver. Las heridas no vuelven. ¿Están allí o no están? ¿Las había visto antes? ¿Eh? ¿Eso es lo que está tratando de decirme? Son muy tenues, dijo Audra. Son más ásperas de la que hubiera querido. Todos estábamos sangrando, dijo. Estábamos de pies en el agua, a poca distancia de donde habíamos construido el dique. Eddie, Ben y yo, aquella vez. ¿No te refieres al arquitecto, no? ¿Sabes de alguien que se llame así? Por Dios, Bill. Él es el que construyó el nuevo centro de comunicaciones de la BBC. Todavía se está discutiendo sobre si es un sueño o un aborto. Bueno, no sé si es el mismo o no. No me parece probable, pero supongo que puede ser. El Ben que yo conocí era una maravilla construyendo cosas. Estábamos todos allí, cogidos de la mano. Yo tenía a Beb a mi derecha, a Richie a la izquierda. Estábamos en el agua, con una escena sacada de un bautismo sureño después de un campamento. Recuerdo que veía el horizonte, la torre depósito de Derry. Se la veía tan blanca como una imagen que son las túnicas de los arcángeles. Y prometimos, juramos, que si no habíamos terminado, que si alguna vez volvía a empezar, volveríamos y lo haríamos otra vez y lo pararíamos para siempre. ¿Qué cosa? Exclamó ella, súbitamente y furiosa con Bill. ¿Qué cosas debían parar? ¿De qué diablos estás hablando? Ojalá no preguntes, comenzó Bill, y se interrumpió. Audra vio una expresión de asombrado horror que se esparcía por su rostro como una mancha. Dame un cigarrillo. Ella le pasó, Ella le pasó el paquete. Bill encendió una. Audra nunca lo había visto fumar. Además, yo tartamudeaba. ¿Tartamudeabas? Sí, por aquel entonces. Dije que yo era el único hombre en Los Ángeles de... ¿Eh? El único hombre de Los Ángeles de cuantos conocías. Que se te atrevía a hablar despacio. La verdad es que no me atreví a hablar deprisa. No era por reflexión, no era por decisión, no era por prudencia. Todos los tartamudos reforzamos hablando con mucha lentitud. Es uno de los trucos que se aprenden, como el de pensar en un segundo nombre un momento antes de decirlo como te llamas. Porque los tartamudos tienen más problemas con los sustantivos que con ninguna otra palabra. Y de todas las palabras del mundo, las que le da más trabajo es su nombre de pila. ¿Tartamudeabas? Aura sonrió un poquito, como si Bill acabara de contarle un chiste y ella no acabara de entenderlo. Hasta que Georgie murió, yo tartamudeaba moderadamente, dijo Bill. Ya comenzaba a oír que las palabras se duplicaban en la mente, como si tuviera infinitesimamente, chupame un huevo, separada en el tiempo. Las palabras surgían con facilidad, con su cadencia común, pero mentalmente oía palabras tales como Georgie y moderadamente que se superponían convirtiéndose en Georgie y moderadamente. Es decir, tenía momentos realmente difíciles, sobre todo cuando me llamaban a dar la lección, y especialmente si sabían las respuestas y quería darla, pero en general me las arreglaba. Después de la muerte de Georgie empeoró mucho. Más adelante, alrededor de los 14 o 15, las cosas empezaron a mejorar. Fui a la escuela secundaria de Cherbus, en Portland, y allí había una especialista, la señora Thomas, que era estupenda. Ella me enseñó algunos trucos muy buenos, como el de pensar en mi segundo nombre antes de decir hola, me llamo Bill. Como yo estudiaba francés, me enseñó a usar ese idioma cuando me
atascaba en una palabra. Si estás como un disco rayado, vas sintiéndote perfectamente estúpido. Piensas en francés y l'emotion sale de tu lengua como sale de tu lengua como una flecha. Siempre. Y en cuando lo has dicho en francés, puedes volver a tu idioma. Y dices pañuelo, sin dificultad. Si te quedas atacado en una palabra con S, como semillas o sordo, las ceseas. Semilla, sordo, y no tartamudeas. Todo eso ayudó, pero sobre todo me ayudó a olvidar a Daryl y todo lo que había pasado allí, porque fue entonces cuando sobrevino el olvido, mientras vivíamos en Portland y yo iba a Chebrus. No lo olvido, todo de golpe, pero ahora comprendo que ocurrió en un periodo notablemente breve, tal vez no más de 4 meses. Mi tartamudeo y mis recuerdos desaparecieron juntos. Alguien borró la pizarra con todas las ecuaciones viejas. Bebió lo que quedaba de zumo. Cuando tartamudeé al decir, preguntarás, hace un minuto, fue la primera vez en 20 años, tal vez. Fue la primera vez en 20 años, tal vez. Miró a Audra. Primero las cicatrices, después el tartamudeo. ¿Lo ves? Lo estás haciendo a propósito, protestó ella muy asustada. No, supongo que no hay modo de convencer a nadie, pero es cierto. El tartamudeo es algo curioso. Audra, fantasmal. Por una parte, ni siquiera te das cuenta de que lo haces, pero también es algo que se oye en la mente. Es como si una parte de tu cabeza funcionara un segundo adelantado al resto. O como esos sistemas de reverberación que los chicos solían poner en sus cacharras en la década de, de 50, en el que el sonido de la bocina de atrás surgía una fracción de segundo después de la de adelante. Se levantó para caminar por la habitación, inquieto. Se le veía cansado. Aura pensó, con cierta inquietud, en lo mucho que había trabajado en los últimos 13 años, como si pudiera justificar su moderado talento con un furioso ritmo de trabajo, casi sin pausa. Se encontró dando vueltas en una idea muy inquietante. Trató de borrarla, pero no pudo. ¿Y si la llamada hubiera sido de Ralph, desde la Plow and Barrow, para invitar a Bill a jugar unos pulsos en Backmont por una hora? O tal vez Freddy, el productor de El Desván, por algún problema, hasta una llamada equivocada. ¿A qué la llevaban esos pensamientos? Vaya, por la idea de que todo ese asunto de Derry y Mike no era sino una alucinación provocada por un principio de colapso nervioso. Pero la cicatriz, Audra, ¿cómo explicas lo de la cicatriz? Él tiene razón, no estaba allí. Y ahora están, eso es cierto, y tú no lo sabes. Cuéntame el resto, dijo. ¿Quién mató a tu hermano Georgie? ¿Qué hicieron tú y esos otros niños? ¿Qué prometieron? Bill se acercó para arrodillarse delante de ella, como un pretendiente formal a punto de declararse, y le cogió la mano. Creo que podía decírtelo, empezó suavemente. Creo que, si en verdad quisiera, podría. La mayor parte no la recuerdo, ni siquiera ahora, pero una vez que comenzaba a hablar, surgiría. Puedo sentir que esos recuerdos esperan el momento de nacer. Son como nubes llenas de lluvia, solo que esta lluvia será muy sucia. Las plantas que brotarán después de una lluvia que así serían monstruos. Tal vez pueda afrontarlo ahora con los otros. ¿Están enterados? Mike dice que los llamó a todos. Creo que irán todos. Salvo Stan, tal vez. Dijo que Stan había hablado de un modo extraño. A mí todo esto me parece extraño. Me estás asustando mucho, Bill. Lo siento, dijo él. La besó. Era como recibir un beso de un perfecto desconocido. Auda descubrió que odiaba a ese tal Mike. Me parecía mejor explicar todo lo que pudiera. Me pareció que era preferible a fugarse sigilosamente, en medio de la noche. Supongo que algunos de los otros lo harían así. Pero tengo que ir.
Y creo que Stan irá, aunque haya hablado de un modo extraño. O tal vez es solo porque a mí me parece imposible no acudir. ¿Por lo de tu hermano? Bill sacudió lentamente la cabeza. Podría decirte que sí, pero sería una mentira. Lo quería. Sé que ha de sonarte extraño, pues acabo de decirte que llevaba 20 años sin pensar en él. Pero quería endiabladamente a ese chico. Sonrió un poquito. Era un ciclón, pero yo lo quería, ¿sabes? Audra, que... Ay, me puso mal esta parte. Me dieron a llorar. ¿Ah? Audra, ¿qué tenías una hermana menor? Audra, que tenía una hermana menor, asintió. Lo sé, pero no es Georgie. No puedo explicar de qué se trata, es... Contempló con niebla matinal por la ventana. Me siento como si... Como el pájaro a sentirse cuando llega el otoño y él sabe. Sabe de algún modo que debe volar... De Se me hizo muy largo este capítulo también. Está mucho mejor, mucho más interesante que el anterior. Sabe de algún modo que debe volar a su terruño. Es instinto, nena. Y creo que el instinto es el esqueleto que sostiene todas nuestras ideas sobre el libre albedrío. A menos que esté dispuesto a darte a las drogas, a tragarte el revólver o a caminar largamente por un muelle corto. No puedes decirte que no a algunas cosas. No puedes impedir que pasen. Así como no puedes estar en el campo de béisbol con un bate de la mano y dejar que la pelota te golpee. Tengo que irme. Esa promesa la tengo en la mente como un anzuelo. Ella se levantó para acercarse cuidadosamente. Se sentía muy frágil, como si pudiera romperse. Le puso una mano en el hombro para hacerlo girar hacia ella, y dijo, entonces llévame contigo. La expresión de horror que se encendió en ese momento en la cara de Bill, no porque ella le horrorizara, sino porque se horrorizaba por ella, fue tan cruda que Audra retrocedió, realmente asustada por primera vez. No, dijo él, ni lo pienses, Audra, ni se te ocurra. No te quiero ni a 3000 kilómetros de Derry. Creo que Derry va a ser una ciudad muy insalubre en las próximas 2 semanas. Tienes que quedarte aquí. Sigue trabajando y ofrecer disculpas en mi nombre. Prométemelo. ¿Tengo que prometer? Inquirió ella, sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿Tengo que prometerlo, Bill? Audra, tú hiciste una promesa. Y mira en qué te has metido. Y en lo que te has metido también. Porque soy tu esposa y te amo. Las grandes manos de Bill le apretaron dolorosamente los hombros. ¡Promételo! 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 Y ella no pudo soportarlo, no pudo soportar esas palabras rotas, atascadas en su boca, como un pez contorizando. Está bien, lo prometo, lo prometo. Estalló en lágrimas. ¿Estás satisfecho? Dios mío, estás loco. Todo esto es una locura, pero lo prometo. La rodeó con un brazo y la llevó al sofá. Le sirvió un coñac. Ella lo bebió a sorbos, dominándose poco a poco. ¿Cuándo te vas? Hoy, en el Concorde. Llegará a tiempo, si voy al aeropuerto en automóvil, en vez de tomar el tren. Freddy quería que estuviera en el set después de almorzar. Si tú vas a las 9, no sabes nada, ¿comprendes? Ella sintió renuente. Estaré en Nueva York antes de que pase nada. Y en Derry antes de que se ponga el sol. Con las bebidas, con las debidas conexiones. ¿Y cuándo te volveré a ver? Preguntó ella con suavidad. Él la abrazó con fuerza, pero no respondió a la pregunta. Ah, interesante. Perdón por tardarme mucho, pero cuando se empieza a hacer el capítulo tan largo se me empieza como... Empiezo a caer en depresión. Ah. Bueno, espero que hayan disfrutado el capítulo de It. Ya da comienzo a el encuentro del Club de los Perdedores, que era lo que estamos todos esperando. Queremos a Pennywise, loco. Ah, le quiero meter al rol, le quiero meter al rol. Por eso estoy leyendo este libro, porque quería meterme en Pennywise. Quiero ser Pennywise.
Así que vamos a ver cómo surge. Hola, Vi. ¿Me recuerdas? Soy un viejo amigo de tu hermano. No, ¿quién eres? ¿Tú, de nuevo? Sí, sí, soy yo de nuevo, Vi. Ah, viejos recuerdos. Recuerdo esas lluvias correr, trayéndome a tu hermano hacia mis fauces. Perdón, me dejé llevar. Tengo Noni. Ah, no, mi.